Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas. Muchas gracias. Rafael Polanco y un servidor Orión Mejía agradecemos mucho el privilegio de su atención. En este momento los periódicos fundamentalmente y hasta las redes están hablando de quienes quedaron diputados, senadores, cuánto consiguió cada partido, cuántos hijos de su papá quedaron en el Congreso de la República, cuál es el nivel de hegemonía que tiene el partido de gobierno como resultado de las elecciones, y eso está bien, tenemos que ilustrarnos al respecto. En resumen, habrá 29 senadores del Partido Revolucionario Moderno, alrededor de 140 y tantos diputados, 27 diputados para la Fuerza del Pueblo y unos 12 diputados para el Partido de la Liberación Dominicana. En el caso del gobierno, hay algunos que son endosados a las alianzas con partidos políticos. No que las alianzas ganaron esos senadores, sino que en Bauruco se le endosó el diputado al Partido Revolucionario Independiente o el Partido del Toro, para poner ese ejemplo. El PRS, Partido Revolucionario Socialdemócrata. En otros se lo endosaron en Santiago Rodríguez al partido del señor del Ñiñingui. Primero la gente. En Barahona a otro, PRI. Al PRI y eso, pero no digan que lo ganó. No es que ese partido ganó un senador, ese partido le endosaron a esos partidos, porque la votación, igual si hubiese ganado el candidato extrapartido del PRM en el Distrito Nacional, sacó 3.000 votos, algo así. No es posible, de los 180, de los 80.000 votos, 80.000. 3.000 y pico. La Alianza País aportó 3.000. 3.000 y pico, o sea, que eso es importante que lo sepan. De todas maneras, nosotros en este programa nos vamos a adelantar un poco más y nos parece que es prudente, queridos amigos y amigas, comentar lo que dijo el presidente en la semanal, la rueda de prensa semanal, respecto a su reflexión después de las elecciones. Él dijo, el jefe del Estado, que él va a continuar o va a promover un gobierno de consenso, sí lo dijo, un gobierno de consenso. Incluso reveló que cuando el presidente Fernández y el candidato Abel Martínez lo llamaron para felicitarlos, a los dos, distintamente, le dijo que eso de que quería hacer un gobierno de consenso y que lo llamaría en los próximos días para exponerle algunos proyectos que están avanzados en un 20% y que se discuten en el seno del Consejo Económico y Social. Exactamente así fue que señaló el presidente. A mí me parece que es bueno, porque lo otro es malo, lo que dijo el presidente, y me explico. El consenso, o es consenso o es disenso, no es o es mayoría absoluta o mayoría relativa, no. El tema de la mayoría absoluta es que usted puede hacer del disenso una herramienta de represión de naturaleza política, económica o social. Usted se impone y se acabó, pero eso no garantiza gobernabilidad. Si no hay consenso, hay disenso, y como hay mayoría absoluta, obviamente que en los órganos del Estado y en los órganos paraestatales, como es el Consejo Económico y Seguridad, el CES, obviamente que si no hay consenso ahí, si hay consenso basado en los resultados de las elecciones, es decir, nosotros somos mayoría, lo vamos a imponer en el Congreso y se acabó. Ok. El tema está que el disenso se transmite a la sociedad, a los distintos sectores. Y yo valoro lo que dijo el presidente por esa razón. La gobernanza no la garantiza una mayoría absoluta. No quiere decir, el Congreso aprobó un nuevo código de trabajo y se quitaron tales y cuales conquistas de los trabajadores. Somos mayoría, 29 votamos a favor y 3 en contra. No, no es eso. Porque entonces el disenso se traslada al seno de los trabajadores. Es
el consenso que a mí me parece que está promoviendo el presidente tiene que ver con convocar a los sectores a discutir plenamente lo que conviene a la República Dominicana. Entonces yo lo que le digo con mucho respeto al señor presidente de la República, Polanco, es que no basta decir que va a haber consenso, sino hay que revisar qué es un consenso. El consenso es la unificación de criterios en torno a un tema determinado entre distintos sectores que lo discuten. Magnífico. El problema es quiénes van a integrar el consenso. Porque si tú vas, por ejemplo, al Consejo Económico y Social y dices, vamos a tratar el tema del Código de Trabajo, vamos a convocar a Pepe Abreu, vamos a convocar a los otros dos, lo sientan ahí, pero vamos a convocar al presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, y vamos a convocar al presidente del Consejo de Hombres de Empresa, y vamos a convocar a los representantes de Zona Franca, que sé yo cuánto, y vamos a convocar esto. Ese consenso está señalado en que esos dos señores, ya jubilados, por cierto, los dos gremialistas, no podrían de ninguna manera producir un consenso mínimo alrededor de un tema que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras dominicanas. Eso no. Entonces, por eso que ayer, o cuando fue el viernes, no me acuerdo, que tú y yo estábamos juntos aquí, te dije que el relevo político en este momento se mantiene igual. Pues ¿quiénes son los que van a hablar? ¿Con quién el presidente dijo que iba a hablar de consenso? En esa semanal él dijo que inmediatamente le había pedido el consenso, tema de consenso, a Leonel Fernández y a Abel Martínez. Yo me imagino que Abel Martínez es representación del PLD. Por así se lo pedirá a Hipólito Mejía, expresidente de la República. Porque si no, el consenso, y yo quiero señalar esta frase y quiero que se mantenga mucho esto, porque lo voy a repetir muchas veces, en los casinos, quienes juegan al póker saben cómo manejan las cartas y dicen, y eso nada más se ve en películas, creo yo, que tienen muchas cartas debajo de la manga, como en el oeste americano, que están negociando, sacan una carta y la ponen ahí, cuando vienen a ver le ganan a todo el mundo. Depende de los jugadores de póker. Y aquí quienes están jugando ese tipo de póker son los representantes fundamentalmente de la oligarquía dominicana. Los grupos te disfrazan la cosa de que estamos en democracia y pam, ¿quién ganó? ¿Quién hizo 21 de manera consecutiva? Esos grupos. Y ahora, con esta mayoría absoluta que tiene el partido de gobierno y la fortaleza institucional que tiene el presidente, yo pienso que la sociedad dominicana debe tomarle la palabra al presidente y andar detrás del presidente, cuídenos. Tú ves cuando andas tú con un hermano mayor pasando por un barrio donde te quieren dar golpes. Mira, ese es uno de los que me quiere dar, cuídalo, mire, ese es el otro. Si no, es el barrio que va a pelear. Entonces hablamos de gobernanza. Y cuando estábamos hablando de ahí en el camerino, de divisa y de esas cosas, tiene que ver con eso, tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, que para mantener esta estabilidad, en gran parte responsabilidad del Banco Central y de la Junta Monetaria y del sector financiero, se requiere que el consenso no sea un circo, sino que de verdad vamos a consensuar todo hacia dónde debe ir la República Dominicana. Sobre todo, Orión, porque los temas que se van a llevar a la mesa de negociación o de conversación, no, ni siquiera de negociación, sino de conversación, porque el gobierno no necesita negociar nada. El gobierno tiene la suficiente fortaleza, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, para imponer lo que quiera. Me parece sensata la posición del presidente en el sentido de buscar el entendimiento con la demás fuerza política, independientemente de la fortaleza institucional que tenga, independientemente de que el PLD tenga o no tenga senadores, independiente de que la Fuerza del Pueblo apenas tenga 3 senadores. Pero ya, por ejemplo, el presidente de una de las fuerzas opositoras, el que ya es el líder de la oposición, porque logró un 30%, cerca de un 30% de la votación, que es el doctor Leonel Fernández, ya se adelantó en un discurso tan extenso
que duró 1 minuto y medio, que sorprendió incluso, no por el contenido, sino por lo corto que fue. Pero alguna gente dice que sustancioso porque parece ser que mandó una señal sobre lo que viene. El doctor Leonel Fernández se la jugó en el 2020, cuando el presidente de su partido, siendo él todavía el líder de ese partido, el presidente de la República de ese momento intentó una modificación constitucional para ir a una segunda repostulación. Y Leonel se la jugó defendiendo su constitución. Parecería que lo que le está advirtiendo el presidente es que cuál es la necesidad de modificar la constitución si la constitución no está en juego. O sea, a menos que haya el interés de meter gato por liebre, de introducir algo que no está a flote, sino llevar algo que está en el interés de quienes gobiernan hoy para colarlo en esa constitución. La constitución está bien, y la constitución incluso ha sido, sobre todo, y yo lo he dicho con insistencia, pienso que lo más acertado que tuvo esa constitución fue la creación del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional se convirtió en estos 12 años y pico que tiene de existencia en una tribuna que ha llegado a todos los rincones del país. Los 13 primeros jueces del Tribunal Constitucional visitaron una por una todas las provincias. Entonces, tenían intercambio con la población cara a cara, al extremo de que un periodista amigo nuestro, Félix de Pedernales, que Carlos Julio Félix, dijo en el ayuntamiento de Pedernales que el Tribunal Constitucional es el único de los órganos, él dijo de los órganos de la justicia. El Tribunal Constitucional no es un órgano de la justicia. El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional. Está por encima de la Suprema Corte, por encima incluso hasta del Ejecutivo, porque puede cuestionar el ejercicio de quien ostenta el poder como presidente de la República. Y dijo Carlos Julio Félix que ese tribunal es el único que da la cara al pueblo. Pero aparte de eso, se llegó a los gremios, se llegó a los abogados. Hubo un diálogo nacional. Un diálogo nacional. Hay figura importante. Pero además, como el plebiscito. El Tribunal Constitucional creó órganos de comunicación, tanto un periódico interno como un programa de radio y un programa de televisión, que se constituyeron en órganos prácticamente en escuelitas para educar a la gente sobre sus derechos y sus deberes. Y hoy en día los dominicanos conocen más sus derechos y sus deberes y lo defienden y van al tribunal a defenderlo. Entonces, yo pienso que quizá la intervención del presidente Fernández iba más o menos en esa dirección, de hacerle ver al gobierno de turno, al reelecto presidente de la República, que si no hay necesidad de tocar la Constitución, que deje eso tranquilo. Pero mira, la República Dominicana ha tenido dos cosas. Primero, sus autoridades han sido previsoras, especialmente sus autoridades monetarias. Todas las medidas que tomó el Banco Central y la Junta Monetaria y que aplicó de manera, digamos, eficiente el sector de intermediación financiera, contribuyeron a mantener dos cosas desde la pandemia hasta ahora, que es la estabilidad macroeconómica. ¿Qué es eso? Todos los indicadores de la economía que no estuviesen en bandolera. Yo pongo un ejemplo, que es la divisa, los dineros, los dólares. Hay un apartado entre las cuentas nacionales que se llama cuenta corriente de la balanza de pago, que es la relación que existe entre los dólares que ingresan a la economía versus los dólares que salen de la economía. Esa es la razón por la que durante tantos años nosotros veíamos que el tipo de cambio estaba en bandolera. Un día amanecía esto, se fue para atrás, se fue a casi cuánto, volvió. Y los cambistas, y hasta hubo problemas con un cambista, jefe del mercado privado de cambio de divisa,
que murió en circunstancias que no vale la pena recordar. Pero esa estabilidad de tú tener una moneda que refleja el valor de la economía, la moneda no refleja el valor de los funcionarios ni de nadie, la moneda tiene que reflejar el valor del mercado en que se encuentra la economía. Y por eso a un amigo que estaba aquí, que fue gobernador del Banco Central, yo le indagué sobre el particular, señalando cuál sería el comportamiento del tipo de cambio. Eso inquieta a la economía si pasa algo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que por una razón de la forma en que el Banco Central ha mantenido la dinámica de las estructuras económicas del país, es decir, inyectando dinero, sacándolo cuando hay que sacarlo, manteniendo un circulante proactivo, en una ocasión con 205 mil millones de pesos puestos a circular, ir retirando en un momento y manejándose con el tipo de cambio, con la tasa de interés de referencia, como lo hacen las grandes economías, en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, ha hecho eso. Pero ¿qué es lo que ha mantenido esta paz relativa? Bueno, el Banco Central acaba de dar un informe sobre el comportamiento del ingreso de divisas por parte de las remesas. Creció un 6%, va por sobre 3.000 millones en los 3 primeros meses. Va a estar al final, dado que la economía de los Estados Unidos está creciendo, va a estar por encima de 11.000 millones esta vez. Va a crecer en esa proporción sostenidamente hasta fin de año. El turismo, si nosotros no tenemos ningún problema, va a sobrepasar de nuevo los 10.000 millones, los 10 millones de turistas y los 10.000 millones de dólares. Leí ahí de los antiguos CEDOPEC, 6RD, que las inversiones extranjeras directas en estos 3 meses sobrepasaron 1.400, 1.500 millones de dólares. Es decir, va a estar por sobre los 4.000 millones a fin de año. Y la zona franca hace un aporte importante en materia de ingresos de divisas con lo que tienen que consumir internamente. La zona franca trabajan como si estuvieran en el extranjero, pero pagan sus empleados y compran insumos en la República Dominicana, y esa es la divisa que se queda aquí. Nosotros estamos hablando siempre de 40.000 millones de dólares en divisas, incluye también las exportaciones que se han reducido así. Entonces, todo esto es lo que mantiene un equilibrio social en la República Dominicana. Por eso que el presidente, cuando habla de eso, el consenso no puede ser una engañifa. El consenso tiene que ser una verdadera discusión global de la República Dominicana. A mí me parece que el tema, como tú lo has dicho, que el tema de reformar la Constitución de la República, como un poco traído por los cabellos, sobre todo por lo que se dijo. Se dijo que se va a reformar la Constitución de la República para garantizar la independencia del Ministerio Público. Y alguien ha dicho, con mucha razón, que eso no hay que modificar la Constitución, simplemente se modifica la ley que crea el Consejo Nacional del Ministerio Público y se establece que el fiscal, el procurador general, permanecerá en su puesto 4 años, como lo hacen los superintendentes de banco, como lo hace el gobernador del Banco Central y como lo hacen otros funcionarios, creo que es del sector salud también, y ya. Quizá el tema más álgido es el del candado a la reelección, pero que ese candado está puesto. No, pero además ese candado lo quita cualquiera también. Precisamente, de eso es lo que se trata, de que ¿qué hay detrás de querer poner un candado donde ya hay un candado puesto? Porque si se quiere modificar la Constitución para buscar la reelección, ahí sí que hay que buscar un consenso. Porque lo primero es que eso va a provocar una reacción no solamente de los partidos. La sociedad en términos generales se va a oponer a eso porque las experiencias han sido negativas, han sido frustratorias en ese sentido. Y sobre el tema que tú hablabas de la estabilidad económica, yo pienso que eso tiene mucho que ver. Yo no conozco mucho de economía, ustedes los técnicos que se han manejado mucho en el área financiera, aunque tú eres más abogado y periodista, pero te has manejado mucho en el área financiera, sabes que aquí ha habido momentos en que el mercado impone la tasa de interés, la tasa cambiaria. O sea, no son las autoridades las que disponen cuánto tú debes pagar por $1. Lo imponía el mercado. Parece que en los últimos años,
por largos años las autoridades actuales en el área económica, cada vez que hay un aumento de esos que surgen como sin ninguna explicación, hay respuesta. Inmediatamente hay respuesta positiva. Porque la base del mercado es igual, oferta y demanda. Si hay más oferta que demanda, la demanda baja de precio. Si hay más demanda que lo que tú tienes para ofertar, sube. El Banco Central ha llegado a tener 16 mil millones de dólares en las reservas financieras internacionales. Eso quiere decir que ningún cambista que no trabajan por sí solos, hay sectores de la oligarquía dominicana que tienen esos cambistas ahí y le compran los dólares que ellos compran. Esos que están en la Avenida Mella, en la del Conde, por ahí, en la zona colonial. Esos son grandes que manejan el 10% de toda la divisa que se comercializan en el país. Pero que el gobierno no hace nada, el Banco Central no hace nada con tener sus arcas llenas de dólares mientras el mercado manda por hombro. No, por eso Entonces, es lo que hace. cuando hay respuesta Sí, desde el Banco Central hacia el mercado, con la inyección de dólares o la inyección de pesos, dependiendo de las circunstancias, o de recoger cuando tiene que recoger. O sea, cuando hay respuesta rápida, las cosas se mantienen. Sí, por eso te voy a poner un ejemplo, Polanco. Bolivia tiene ¿cómo que le llaman? El níquel, la que sirve para los celulares, ese lo tiene, es uno de los países mayor productor de eso. Se supone que debe estar, además de otros minerales, se supone que sus exportaciones deben proveerlo de divisas. A nosotros no son las exportaciones, a nosotros es el turismo y la remesa, fundamentalmente, y la inversión extranjera directa. Son los tres principales fuentes de ingresos de divisas de la República Dominicana. Incluye también zona franca. Pero bueno, ahora no hay dólares. La Reserva Federal de Bolivia es como de $1.300. 1.300 millones de dólares. No alcanza ni para nada. No hay dólares para comprar medicina. Ni para pagarlo el personal diplomático. No hay dólares para nada. Y eso ha creado una crisis. Eso es lo que yo le quisiera que el presidente, yo sé que lo entiende, pero que enfatizarle al presidente. No es, y es lo mejor que ha hecho el presidente, es humildad ante eso. Acuérdate que Hipólito Mejía sacó 30 senadores fueron. 29 de 30. 29, habían 30, 29 de 30, nada más del Distrito Nacional. Y de alguna manera hubo arrogancia. Y se crearon, la crisis que yo te estoy diciendo ahora, que uno tiene que evitar que se produzca, se creó en el año 2002, 2004. Eso fue fortuito. No, a la superintendencia de banco de ahora no le pasa a ningún banquero que quiera pasarse de la raya. Pasan 2 o 3, inmediatamente son cerrados y ya tú ves que se le dice a los ahorrantes y a los depositantes. Garantiza la evolución. Pero actúan rápido, eso es automático, quedan cerrados si fallan con las disposiciones de la superintendencia de banco. Entonces la bolsa de valores está funcionando normalmente, pero cuando tú crees que lo tiene todo, se te cuecen las peores cosas. Vienen entonces los jugadores de póker a especular, a trabajar, a procurar grandes ganancias. ¿Y qué es lo que viene ahora, Polanco? Fundamental, la reforma fiscal, que el presidente también se adelantó y dijo, el presidente estuvo muy sabiamente, dice, si la reforma fiscal no puede perjudicar a los sectores de menor ingreso, pero si lo llegara a afectar, hay que crear también las medidas de recompensa a eso. Y yo le digo al presidente, tengan cuidado con eso, porque los subsidios se han vuelto tóxicos. En la reforma fiscal va a haber que quitar sus subsidios. Entonces le llaman gasto tributario, que es que le vamos a dar a los productores de tal cosa que no paguen impuestos, a los que si yo cuánto que no paguen impuestos, a los fulanos que no paguen impuestos. Cuando viene a ver, creo que esa es una cifra que hay que actualizar, el gasto tributario del gobierno representa como un 6% del presupuesto nacional en proporción al producto, es decir, mucho dinero, muchas decenas de miles de millones de pesos. No lo pagan muchos sectores y no guardan ningún tipo de explicación sobre qué hicieron en un año fiscal cuando usted tuvo todo esos subsidios indirectos
¿Qué usted hizo? Bueno, yo avancé en tanto, y se le explica al gobierno, no, sector turismo, sector agropecuario, sector minero, sector todo el mundo. Se insiste mucho, Orión, en el asunto de la reforma fiscal que se ha venido posponiendo gobierno tras gobierno. Eso viene arrastrándose por lo menos de 3 gobiernos hacia atrás. Pero hay otras reformas que son de más interés y de más importancia para la ciudadanía, como es el Código de Trabajo, que tiene que reformarse ya, como es la Ley de Seguridad Social, que tiene que reformarse. Y como 3 o 4 reformas más que andan por ahí, ¿no? O sea, Sí. que son cosas que le llegan directamente a la Pero yo te digo, la seguridad social no puede ser. No, esa es una que te ponen los sindicalistas que están pensionados ahí, y cuando vienen a ver, quedan los sectores financieros más importantes que inciden en el sistema pensional también, y cuando viene a ver le dan la vuelta al circo ya y queda todo igual. Por eso que le digo al presidente, mira, cuando el gobierno quiso imponer reformas con su mayoría del 2020, ¿tú no te acuerdas en diciembre que quisieron imponer un paquete de reforma fiscal que hubo que sacarlo pero huyendo? ¿Tú no te acuerdas? Sí, Diciembre del 20 para el 21, para que fuera el 21. Y del 22 para el 23 también quisieron imponer. Y no pudieron aplicar. El presidente sabiamente, ahora yo dije, pero el presidente anda reactivo. Cuando pasa una cosa, saca. Es que ya tiene las 2 experiencias anteriores. Por eso habla de consenso ahora. Por eso, esas 2 veces, aquí se hubiera armado, fueran 2 bombas, que nada más faltaba quitarle la espoleta, pero no, se ha quitado el presidente, dejó eso, no búsquenlo. Ahí está, el presupuesto tiene un déficit de 2.7, 2.8, lo mismo. Es decir, ahora, ese déficit se expresa ahí, pero ese déficit se refleja en incremento del endeudamiento. Es decir, a la gente, cuando a mí me hablan de consenso, me alegro y me asusto al mismo tiempo. Por eso te digo, por ejemplo, la reforma de la seguridad social entraña el derecho sagrado a la pensión, comienza por la pensión y a la salud. Y entonces a la salud. Hoy en día que tenemos una reforma, tenemos un sistema de seguridad social, de lo que se habla, y eso es también lo que me considero penoso, se le entregaron que si yo cuánta tarjeta de seguro, ¿cómo se llama el seguro? No, pero el seguro que el Estado es que... El subsidiado. Seguro subsidiado. El seguro subsidiado lo que te están dando es un boletito para que tú vayas al hospital. Igual si te puedes ir sin él también. Y en enfermedades catastróficas sí, cuando tú vas al hospital oncológico, porque ahí los insumos son bastante caros. Le dicen, tiene creo que 2 millones de pesos. Está bien. Pero eso no es la seguridad social global. La seguridad social entraña muchas cosas, como por ejemplo que tú puedas cotizar siendo un empleado independiente. Le llaman chiripero. Sí, un sistema mixto donde tú aportes y el Estado aporte. El Estado sustituye al patrón y te hace un aporte y tú tienes posibilidad de que al final te den tu pensión. Pero si tú eres un chiripero... Si tú eso para los trabajadores por cuenta propia. Por cuenta propia. Eso necesitan ese tipo de seguro, porque si el seguro que le da el Estado como una dádiva no le sirve para nada. Pero no sirve el otro. Cuando tú llegas a un sitio... Ha mejorado. Ha mejorado, sí, pero es un sitio. ¿Qué es lo que te va a decir el médico? El médico te va a decir... Tú vas a un especialista porque primero aquí no hay todavía una salud de primera línea donde tú vas directamente a donde el especialista. Eso no debería ser. Si tú estás en España, primero tienes que ir a un hospital que te va a referir al hospital de referimiento. Mira, a mí me duele aquí. No, tiene que ir a un cardiólogo primero. ¿Dónde? Respire. Sí, parece que tiene algo. Referido al hospital del corazón, que sí, ok. Entonces tú vas con un referido. Pero tú no te puedes ir de tu casa. Me duele aquí, déjame ir a ver un cardiólogo. No, o un urólogo. Debe haber una línea que le llaman asistencia primaria, creo que le llaman. Es decir, es muchas cosas que hay que hacer, pero todo el mundo tiene que poner la carta sobre la mesa. Eso de tenerla en la manga, cuando tú hay una familia que se interesa por un aeropuerto, que se interesa por un polo turístico, tú dices, bueno, entonces déjennos vivir.
nosotros lo que queremos tener es un sistema de seguridad social adecuado, nosotros queremos tener un sistema pensional adecuado, nosotros como trabajadores queremos tener la conquista que Trujillo fue que la dio, y la quieren quitar ahora, y todo eso no le hace daño a la libre inversión. El país va a tener problemas con la inversión. Bueno, ¿por qué quieren otra vez los esclavos? No puede ser. Vamos a avanzar y no vamos a retroceder. A propósito, vámonos a un cambio para que picoteamos algunos temas de Polanco, con tu permiso. Señores, estamos en tiempo medido. Retornamos casi de inmediato. Muy bien, señores, aquí estamos de nuevo. Gracias por conectarse con nosotros en tiempo medido y gracias a los que se mantienen en el programa, se lo agradecemos mucho. Finalmente, sobre el tema que tratábamos, tanto Polanco como yo, respaldamos plenamente la actitud del presidente de decir que va a gobernar por consenso, que no se va a volver loco, la palabra de volverse loco es mía, con el asunto de que yo tengo todo el poder, que actuará moderadamente como jefe del Estado y que presentará a la sociedad, la palabra que usó fue a la sociedad, todos los proyectos que sean de trascendencia antes de ir a la legislatura. Es decir, yo creo, y así lo dice el editorial del periódico El Nacional de hoy, que en la economía, ni la vida dominicana, ni la vida política, ni la economía, ni la vida social, debería manejarse a mandarriazo, que sería el caso de que si usted tiene 29 senadores y si o cuántos diputados, mayoría absoluta, es a mandarriazo, como decía Juan Bosch, o a la aplanadora. Y ninguno de los dos es bueno, no solamente para la democracia, porque diríamos, bueno, la democracia no dio este poder, vamos a dar mandarriazo. No, es para la gobernanza, que es muy importante. Cuando se habla de gobernanza, está por encima de la democracia, porque sin gobernanza no hay democracia. No, y hay una cosa, dentro de lo que es el consenso, el presidente tendrá que buscar consenso incluso a lo interno de su partido, porque dentro de eso viene de la herencia del viejo partido, como diría un PRDista hoy PRMista. Es un partido donde hay muchos conflictos internos. Ya al otro día de las elecciones, ya había gente moviendo cuadros para fines de proyectos políticos futuros. Y yo pienso que incluso si el presidente piensa que se entiende que debe ser hasta hacer algunas remociones de funcionarios, traer nuevos funcionarios o mover el que está para otra posición como han hecho otros en el pasado, debería establecer previamente que el que va a buscar candidatura desde ahora, que se quede fuera del tren administrativo. Sí. Sería lo ideal. Mira, otro de los temas que tú estabas mencionando de reforma que están en las urgencias nacionales es la reforma al sector eléctrico, que está acogotando al país. Yo no voy a hablar porque el director de EDESUR, toda su familia son amigos de uno de muchos años, los hijos del poeta Mateo Morrison, y de ahí para adelante los nietos y todos estamos como familia. Pero yo le voy a decir a ese muchacho, saca siendo director de EDESUR, como dicen, un espacio en la prensa, dice que su partido le ganó al Partido Reformista y al PRD, y que se coloca como la séptima fuerza política del país. Primero vamos a hablar del 36% de pérdida que tienen las sedes. Segundo, vamos a hablar que eso se refleja en más de 1.400 millones de dólares anuales aproximadamente que el gobierno tiene que transferir a su sector eléctrico. Es por la pérdida de las sedes, ¿verdad? A ti te toca EDESUR precisamente, a mí me toca de este. Yo no sé si EDESUR te trata a ti con el cariño que nos tratan a los que vivimos en la margen oriental, EDESUR, que te trata a ti con el cariño que nos trata a los que vivimos en la margen oriental. Eso es apagones y apagones. Eso es terrible. No, allá son palabras mayores. Pero entonces sacaron 0.00001 o 2 y dice que la séptima fuerza política del país. Tranquilícese, eso dígalo en sus reuniones de su grupo, pero ¿cómo no vamos a poner de mojiganga? Yo
Estoy por verlo para decirle eso. Entonces, ¿qué dirá Ramfi Trujillo, que su partido es el cuarto ahora? ¿Verdad? Un partido nuevo, dicho sea de pasar. O el caso de Julio César Valentín, que con un partido que fue el último en ser aprobado a pocos días de las elecciones, sacó una cantidad de votos que le pasó. Toda la sangre es de Drácula, olvídate. Olvídate que toda la sangre es de Drácula. Eso no tiene, bueno, Julio César Valentín, otro gran amigo mío que me alegro que le haya ido bien, como dice. Le fue bien en febrero, le fue bien sí, ahora. Él se maneja, se mueve el muchacho. Mira, algunos temas para que lo picoteemos. Uno de ellos tiene que ver internacional, el señor Javier Milei, que ha provocado una crisis diplomática. Él dice que no, que es una crisis de anécdota, es una crisis diplomática entre Argentina y España. Y tú sabes que yo lo pongo de ejemplo, y yo, en uno de los artículos que quiero escribir es diciéndole, presidente, gira un poco a la izquierda, un poquito. Él está en el centro. ¿Pero quién, a Milei? No, al presidente dominicano. El de nosotros. Poniéndolo de ejemplo a ese caballero. Un maldito loco, irrespetuoso, que está creando, no solamente ya Argentina la puso en candela, quitándole la comida a los barrios, a los pobres, creando un neoliberalismo a ultranza, sino sí, que se ha unido con todos esos radicales de extrema derecha. Se reunieron en España, y allá en España... Un cónclave de la derecha internacional. Sí, de la ultra derecha. Lo que están no se sabe dónde. Encabezado por el partido más radical de derecha español. El Vox. Entonces, allá le dijo corrupta, se metió en asuntos internos de España, y le llama la corrupta mujer de qué sé yo cuánto, vete socialista. Se ha creado un lío grandísimo, pero además, en vez de bajar la guardia, lo que hizo fue que todavía siguió insultando mayor. Entonces, España, el gobierno del presidente, el presidente del gobierno español, mandó a buscar su embajadora y ahora la retiró. Lo que se hace en diplomacia, que es retirar al embajador, o en este caso una embajadora, retirar su embajadora de allá, hasta que haya una disculpa. Sí, pero ya la retiró de manera definitiva. Ya es definitiva porque él remachó. Entonces, para volver a nombrar, hay que volver al Parlamento de los Diputados a proponer un embajador o embajadora, porque ya no es esa. Ya fue definitivo. Se quedó a nivel de un funcionario diplomático menor, la embajada. En Argentina hay la mayor cantidad de españoles en el mundo, en Argentina. Y son miles de millones de inversión que tiene Argentina en España. Pero este señor es un señor. Y aquí estamos muy dados a estar siempre. Cuando hay un tirano, un tipo o un loco en América, aquí comenzamos. Eso es lo mejor. Así deberíamos ser nosotros. Fíjate, Bukele. Sí, hay una tranquilidad. ¿Y después? ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Bueno, nosotros no estamos impuestos a eso. Ni la generación anterior a nosotros debería imponerse a que para que tú estés tranquilo y no te mate un maldito delincuente. Entonces que el gobierno haga lo que le dé la gana conmigo, pero que mantenga a 72,000 miembros, supuestos miembros de la banda de los Mara, presos, durmiendo en cárcel. Ha tenido que construir varias cárceles. Sí, tiene una cárcel mayor que todo el mundo es, nosotros vamos igual que él, mira qué bien, estamos tranquilos. Las 14 familias que gobiernan a El Salvador están tranquilas, todas están muy tranquilas. No le va a pasar nada porque a quien le van a romper el silibín es a cualquier ciudadano que se opte. No hay constitución, no hay nada. Lo que diga la guardia y lo que diga el presidente, eso es lo que va. Y si a ustedes les gusta eso, a mí no me gusta, no sé tú. No, eso realmente, aunque fue electo por un proceso electoral, es una dictadura. Sí, entonces el presidente Luis Abinader, que yo me voy a referir mucho a él en términos personal, porque a mí me gustó lo que dijo en la semanal, que esa semanal debería ser por lo menos cada 21 días y no semanal, porque es peligroso, pero bueno. El presidente se expone mucho. Se expone mucho. El presidente ha estado en el centro, ligeramente hacia la derecha. ¿Por qué? Nomás te digo, cuando tú vas a tu economía en alianza público-privada de grandes proyectos, y entonces a los sectores más populares tú dices, no, subsidio. 18 mil millones de pesos en subsidio
parece... Oigan, pero ubica el origen de dónde viene el presidente. Yo pienso que él está ubicado en el centro, que es donde realmente... No, tú sabes, cuando me preguntan, a mí me preguntan, ¿dónde vive? ¿Cómo tú? Digo, mira, yo estoy en el centro, ligeramente, un poquito, no mucho hacia la izquierda, porque ese poquito lo que te hace ver es a la gente, al pueblo, al ciudadano ordinario. Si te mueve un poco a la derecha, te va a ir para los grandes proyectos, cuánto, lo vamos a hacer allá en la línea noroeste, todo el mundo, los grandes proyectos, ahí está el aeropuerto que nos den tanto, sí, tanto. Y cuando tú, por ejemplo, vas a conocer el código laboral, tú tienes que girar un poquito a la izquierda, un poco, no mucho, porque la verdad que no se puede girar para la izquierda, por ahí hay un pantano, pero si te vas un poquito a la derecha, tú sabes que es como cuando estás en aire acondicionado, te va gustando el sitio, y Milei está ahí. Ese es un ejemplo, uno tiene que decirle, para no hacer... Ni mirar por ahí. Entonces uno dice, presidente, sí, es verdad que está en el centro, pero un poquitico más para este lado. Tú no has visto cuando nos estamos allá en el podcast que nos dicen, vamos un poquito, a veces allí nos dicen a la derecha. Vamos un poquito a la derecha, pero yo le digo al presidente como si estuviera en el podcast de aquí, vamos un poquito a la izquierda, un poquito en estos 4 años, porque la verdad que vienen tiempos difíciles. Bueno, de hecho, tiempos difíciles está viviendo todo el mundo. Eso se va a reflejar todavía más en el país, porque las cosas que están sucediendo a nivel internacional se reflejan lógicamente en todo el universo, porque ese ambiente belicoso que hay, belicista que hay en Medio Oriente, en el caso de Ucrania y Rusia, y un presidente también medio atronado y que ya tiene 20 años de poder y se acaba de reelegir otra vez, Putin, amenazando con atacar a otros países. Entonces, óyeme, es una situación que no, y en Estados Unidos manda a reflexionar. Mira, Estados Unidos, ahora en noviembre son las elecciones, en México es ahora también estos días. El día 2 de marzo. El día 2 de junio, las elecciones en México. Veremos a ver qué pasa, veremos a ver. Pero sí vamos a decir una cosa aquí, para que no haya chantaje. El presidente Luis Abinader ganó. Olvídense de estar diciendo que ganó por esto, que ganó por... Ganó holgadamente. La realidad es independiente a la voluntad de cada quien. Para usted poder transformar una realidad, primero usted tiene que admitir que existe. O sea, esa pared es verde, pero yo la estoy viendo mamey. No, esa pared es verde, pase lo que pase. Eso pasó en el PLD. No, y la verdad es que no solamente el presidente ganó, sino que además obtuvo todos los cargos importantes y todas las posiciones que le permiten mirar hacia adelante con holgura. Sin embargo, no hay soberbia de parte del presidente. Ha tomado el triunfo arrollador como lo consiguió en esta ocasión, igual que en febrero. Lo ha tomado con mucha frialdad y con mucha entereza de hacer las cosas como... Ojalá que algunos de sus funcionarios así lo entiendan también y que se olviden de estar en... el ejemplo es que si comienza por arriba, el que se salga de ahí le tocará a él. Puedes tú saber que la vicepresidenta también es una dama educada, pero he tenido la oportunidad de saludarla. No así, yo no he visto al presidente en 4 años, no lo he visto. No, y nos preciamos, me precio yo de ser amigo de él de otros tiempos, pero yo no he visto al presidente en 4 años nunca, yo no he ido a la semanal, tampoco me han invitado ni a ningún sitio. Yo fui, pero me senté en la última fila, no estuve cerca del presidente. No lo vi, pero eso es bueno. De todas maneras, no tiene que decir que a mí particularmente me regocija saber que el presidente está en esa línea. Ahora, toda la sociedad dominicana tiene que ponerse entonces detrás de él para decir, presidente, mire, ese no quiere golpear. Ese es uno de los oligarcas del país que quiere golpearnos, tengan cuidado. Porque si no, va a pasar lo que uno no quiere que pase. La riqueza de este país tiene 50 años en crecimiento permanente. Solo no ha crecido en el 90, la crisis del 90, la crisis del 2002-2004. La crisis del 2008 creció la economía 3%. Y después no ha habido crisis que produzca decrecimiento de la economía. Es decir, que la economía, en el 2002, la economía tuvo un crecimiento negativo, -2 creció. Del 2002 al 2004, la crisis esa bancaria.
Entonces, la economía ha crecido promedio 5% en 50 años. Entonces tú dices, ven acá, somos la séptima economía del mundo y nosotros no podemos comparar con América Latina. No nos comparemos con nadie. Ha crecido verticalmente, pero no ha crecido horizontalmente. Pero no se ha económico no implica desarrollo. Entonces no ha habido un desarrollo horizontal, que es lo que tenemos. Sí, ha habido algo, ¿cómo no? Desde cuando Balaguer dijo que tenía 200 ricos, se dijo con 200 ingenieros constructores que se enriquecieron con las obras de Balaguer. 300 nuevos millonarios. Esos fueron los primeros 300 clase media. Desde ese tiempo la clase media ha ido, pero la clase media ha estado zarandeada, que ya hay que ponerle la clase media. Y si la clase media vive del crédito plástico, que son las tarjetas, y del crédito bancario, y tienen un endeudamiento muy elevado, que eso habría que discutirlo. Una lástima que no ganara Abel Martínez, porque él iba a poner al Banco de Reserva a comprar todas las deudas de la clase media. Nos quedan 2 minutos para felicitar. Se llama como Thaís Herrera, la muchacha dominicana, que se convierte en la primera dominicana en conquistar la cima del Monte Everest. La primera mujer dominicana. Hay varios hombres que han subido a la cima de... ¿Dominicanos? Dominicanos. Pues pero ella es la primera mujer. Te voy a decir una cosa, yo vi eso de lejos. Subir eso pasando en un autobús. No, en un autobús pasando. Y subirse ahí. Y ve esa muchacha, ¿qué es lo que hace ahí? Es una deportista, muy bien. Incluso en su gorra. Ahí debe estar mira, por ahí debe estar la temperatura, ya tú sabes. Y en la gorra de ella estaba la bandera nacional. Eso nos enorgullece, pero eso nos permitimos en felicitarla. Miren, los 2 minutos, cuando retornemos del programa, mañana o pasado, no sé, tenemos que hablar del PLD. Cuando tú y yo estábamos hablando allí con algunos amigos, yo hablaba de que se va a producir la revolución de los sargentos en el PLD. Hay una reunión el lunes del comité político del PLD para evaluar los resultados de las elecciones. Yo pienso que ahí debe haber sorpresa. Yo creo lo que tiene que haber un documento autocrítico. No es que todo el mundo va a decir, yo soy el culpable, afusílenme, como dijo uno. Afusílenme, no. Tiene que haber un documento que diga, mire, esto nosotros lo hicimos mal, esto, aquello, y esto hay que cambiar. Entonces, toda acción tiene su consecuencia. El liderazgo político, tú no eres tan comunista, pero te voy a recordar el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, aquel tiempo, que lo encabezó Nikita Khrushchev. Ahí se desmoronó la figura de Stalin, se la llevaron por delante. El 20 Congreso es el Congreso que le dicen de los revisionistas. Stalin lo degradaron, ya Stalin muerto, degradado, no sirve para nada, que yo cuando, fuera del partido, desde ese tiempo hasta ahora. Yo no digo que en el PLD haya un 20 Congreso así como el del PQ, pero sí que alguna vez se produzca una autocrítica, sobre todo ahora. Habría que ver qué dice Melanio Paredes, que está llamando a una revisión del partido. Tiene que surgir un Nikita Khrushchev, que yo no lo veo por el momento. O quizás sea Abel Martínez, el Nikita de que estamos hablando. Vamos a ver. Gracias, señores. Ya se nos venció el tiempo. Rafael Polanco y Orión Mejía, le agradecemos mucho que nos permitieran estas reflexiones en sus hogares o en los lugares donde ustedes se encuentran en tiempo medido. Vamos a estar mañana o pasado, yo creo que mañana, vamos a estar con ustedes de nuevo en otro programa, sea rajatabla o sea tiempo medido. Nos vemos mañana.